presbítero. No el evangelista. Así. Ahorita vamos a eso. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la segunda carta dice el presbítero, el que se está dirigiendo a. El presbítero es el autor en ambas. Que sabemos que este calificativo, ¿alguien sabe lo que significa presbítero? Sacerdote, no. Específicamente no hace referencia, adelante. Gracias. Lo hacemos referencia, en un primer momento el presbítero, pues se hacía también junto con el sacerdote, pero el presbítero en un sentido como más original es anciano. ¿Anciano? Anciano. No, pues no sabemos. Entonces, pero pues era la manera en que se referían pues justamente a los sacerdotes como presbítero, y ya después se fue acuñando más a los sacerdotes y queda así tal cual como presbítero. El presbítero es el autor y sabemos que es una referencia al apóstol Juan. Tiene un parecido con la primera. Guardamos silencio. Tiene un parecido con la primera carta y por lo tanto suponemos que pues es el mismo autor. Aparte, recordemos que Juan nunca utiliza su nombre cuando hace un escrito. En el Evangelio de San Juan, tal cual, nunca se pone como el autor, sino que hace referencia lo que ponía como el discípulo amado. Por eso nosotros no nos sorprendería que en esta ocasión se pusiera como ese calificativo de presbítero. Y Juan. Su nombre. Para preferir. Cuando decimos utiliza como sustantivos o calificativos, perdón. Discípulo amado. Y en este caso, pues diríamos que utiliza el de presbítero. Y pues como ambas hacen referencia al presbítero, pues la tradición se lo ha acuñado al apóstol San Juan. En cuestión del autor. Lugar y fecha. Primero hablemos de la segunda. La segunda pues viene a ser como un resumen de la primera. Yo supongo que ya leyeron la primera completita, entonces ya cuando lean esta, o si ya la leyeron, pues se dan cuenta de que tal cual es como una síntesis. Entonces, si es un resumen de la primera, tuvo que ser posterior, es decir, después de la primera. Ahí, a ver, haciendo referencia a la primera carta. Y la tercera carta
por su contexto nos hace ver que fue antes que la primera y que la segunda. Por su contexto. ¿Qué contexto? Más pastoral. Y menos problemático. Antes que la primera y segunda. A decir, y si fue antes, ¿por qué la ponen como tercera? Sí, tercera. Pues justamente porque esta fue, digamos, como anexada posteriormente, y aparte porque, digamos, de las cartas o de los evangelios fueron como más difundidos, y digamos como si hicieran una compilación de las que fueron así como entre más dudosas o que fueron ya después descubiertas, pues fue la tercera, por eso se le puso la tercera. Es como si hubieran empezado a hacer el canon y hubieran dicho, esta es la primera carta de San Juan, esta es la segunda. Ya estaban por decirlo como si ya estuvieran terminando y acá salió otra. Bueno, pues esta es la tercera. Pero ya cuando empiezan a hacer los estudios, dicen, no. Si nosotros nos fijamos, tiene más antigüedad. ¿Por qué? Porque era más pastoral, no había tantos problemas en la comunidad. Si hubiera sido tal cual posterior a la segunda, pues a lo mejor continuara con esa problemática y a lo mejor hasta más, porque iba en crecimiento sobre todos los problemas y cada vez se iba dificultando más el cristianismo. Y esta no. Esta es un poco. Y aparte, ahorita ya que veamos también su contexto o lo que es, pues es más una carta privada, por decir, pero en forma general. Bueno, entonces podríamos acordar que la fecha es entre el 95 y el 100. Y el lugar es. Fíjense, hasta eso San Juan no se complicó tanto, todo en Éfeso, para que ya cuando les toquen las Paulinas, ahí sí, a parirse a ellos, pues, como diría. Por eso era eso, aquello. Entonces, no, San Juan nuevamente es su lugar en Éfeso. Y dentro del mismo rango, recordemos también el Evangelio, lo ponemos entre el 90 y el 100. Las tres cartas entre el 95 y el 100. Entonces, ¿perdón? Sí, la primera la habíamos puesto en el 90, creo. No, igual el 95 y 100, exacto. Entonces, para que no le batallen en cuestión de la teología juanina, ¿no? De San Juan. ¿De eso alguna pregunta o duda? ¿No? ¿Todo borrado? Muy bien. Les digo que está sencillitazondos, pero rápido. Nos vamos ahora con lo que es la ocasión y la finalidad de estas cartas. Ocasión y finalidad. Primero, la segunda carta. Vemos que la iglesia está amenazada por seductores que no creen en Cristo. O bueno, no creen que Cristo se encarnó. Recordemos el tema de los anticristos, que decíamos, no creen o en la divinidad de Jesucristo o en la humanidad de Jesucristo o justamente que es el Mesías. Pues nuevamente están estas personas que dicen no, Jesucristo no se encarnó y por tal motivo el autor va a invitar
alguna reflexión. Entonces, la segunda, una iglesia amenazada por seductores. No creen que Cristo y vienen ahí en su manual dos recuadros, ¿verdad? Sí. Que dice, por lo tanto, invita a... La primera invitación es a mantenerse en la verdad, cumpliendo el mandamiento del amor. Mantenerse en la verdad, cumpliendo el mandamiento del amor. Esa es la primera razón que da San Juan. Ese va en el recuadrito. Sí, esta, del asterisco. Es el primero. Y la segunda invitación que hace es la de permanecer en la doctrina. La doctrina de Cristo. Alejándose de los no ortodoxos. ¿Alguien recuerda que es ortodoxo? O cuando decimos la ortodoxia, lo recto. Se puso de orto de. Ay, yo vi que hizo señas así. Pensé que estaba haciendo No. referencia. ¿Cómo de la otra? No. Eso No. va en los dos recuadros, ¿verdad? El primero es este y el segundo es este. A ver. El primer recuadro es Es que el segundo trae dos. Sí, el segundo trae dos. Que viene siendo. Los renglones. sí, es porque como está un poquito más extenso en letras, pero son dos motivos. Si se fijan, tiene dos flechitas. Entonces, es por si no les cabe en el primero, en el segundo lo puedo poner. Entonces, primero, hay que mantenerse en la verdad, cumpliendo el mandamiento del amor. Y segundo, permanecer en la doctrina de Cristo, alejándose de los no ortodoxos. Recuerda que justamente era también lo que nos invitaba y nos motivaba la primera carta, justamente por los atentados de los anticristos que buscaban desviar de la sana doctrina. ¿Puedo borrar acá abajo? Sí. Que es el primero. Bueno, eso fue de la segunda carta. Padre, entonces, de los no ortodoxos es de los que no se portaban bien. De los que no Rectos. van en la recta línea de la doctrina de Jesús. ¿Recuerdan ustedes que hay una rama de la iglesia que son los ortodoxos? Sí. Ellos tienen el nombre de ellos, dicen como la recta doctrina o la norma, la docta, así como pues sí, tal cual la norma, lo recto, ortodoxo. Muy bien. Y ya la tercera carta dice, en la tercera carta el autor advierte diversas circunstancias de tres personajes. Es decir, a través de esos personajes nos va a dar una enseñanza. La primera, esta es de la tercera carta. La primera flechita. Primero, felicitar a Gallo por su labor hospitalaria.
hospitalaria. Segundo personaje, condena a Diótrefes. Si pensaban que nada más ahorita se ponían nombres feos, no se crean. Ay, sí, nunca me había visto hasta que Diótrefes. Ahí tienen una opción para sus chiquillos. Diófretes. Diótrefes. Diótrefes. Dale. Y tercero, recomienda a Demetrio. Recomienda a Demetrio. Si se fijan estas cartas, bueno, sobre todo la tercera, tiene la particularidad pues de que aparecen personajes como muy específicos. Es como si fuera una carta privada, tal cual, pero que nos personal, ayuda. más personal. Exactamente. ¿Puedo borrar? Sí. ¿O preguntas sobre la ocasión y finalidad? Muy bien. Sencillito, sencillito, sencillito. Vamos con los destinatarios. Primero, la segunda carta. Si nosotros nos fijamos ahí en el versículo 1, dice: presbítero a la señora elegida y a sus hijos. A este destinatario. Señora elegida y sus hijos. ¿Cuál señora será? Doña Panita, doña Petra, doña Elodia. ¿A qué hace referencia? Exactamente. Ya desde aquí nosotros como que ya nos damos cuenta de que pues no se trata de una persona en específico, sino que nos habla de una comunidad. Una comunidad. Y recuerdan más o menos de dónde habíamos dicho que eran como los destinatarios de Juan. Dice que hace proconsular. Exactamente, comunidad de Asia. Recordemos que dentro de este mismo ambiente de persecución, los mismos cristianos utilizaban signos, utilizaban símbolos, utilizaban otras cosas como para dar a conocer los mensajes. ¿Recuerdan el signo que por mucho tiempo los primeros cristianos utilizaron? ¿Cuál era? ¿El pez? El pez. El pez que justamente en griego, por las iniciales, tenía un anagrama que hacía referencia a los cristianos. Entonces, donde miraban un pescadito dibujado, qué cristianos. Entonces, igual también aquí, a veces cuando mandaban mensajes estaban así, por decirlo, como codificados algunos. Muy bien. Entonces, sabemos que es una comunidad de Asia proconsular. Ahí nos habla sobre los hijos de la hermana elegida. Es una comunidad cristiana. Recordando que el ser cristianos de vocación cristiana,
igual a una elección de Dios. Hay sobre todo porque dice el hecho de que al final menciona a los hijos de su hermana, de tu hermana elegida, nos confirma que se trata de una comunidad cristiana, puesto que por ser hermanas no podían llevar el mismo nombre. Recordemos que ser cristianos era una vocación, una elección de Dios, por eso la comunidad se llama elegida. Era como la manera de sacar el significado. Decía, pues, ¿cuál señora elegida? Ah, es que si el ser cristianos es una vocación y ese ser cristiano de vocación es una elección de Dios, por eso la señora elegida de parte de Dios, la iglesia como elegida, porque Dios nos escogió a nosotros. Y la tercera, aquí lo voy a poner. La tercera va dirigida a Gallo. De Gallo, pues es casi lo único que sabemos, el nombre. De ahí ya como que no tenemos información. No hay información de Gallo. De los destinatarios, ¿alguna pregunta? Vamos a pasar ahora a lo que es la estructura y el contenido de las cartas. ¿Viene en blanco su resto? Sí. Muy bien. La segunda carta tiene 4 partes. La primera parte, pues, el encabezado. Segunda parte, vivir el mandamiento del amor. Recordemos que justamente la primera carta pues nos hablaba en su tercera parte, cuando hablamos de Dios amor, pues nos hablaba de eso, vivir en el mandamiento del amor, todo lo que significa en la teología de San Juan, el permanecer, el vivir o el nacer de todo eso. La tercera parte de esta carta es permanecer en la doctrina verdadera. Verdadera, está sintetizado verdadero. Permanecer en la doctrina verdadera. Decíamos la vez pasada, quien realmente conoce a Dios, inmediatamente permanece en Él. ¿Por qué? Porque conoce de la vivencia, en una experiencia, no solamente de una manera intelectual. Y busca que ese amor sea correspondido, y por eso pues te mantienes firme, luchas por cada día ser mejor, no porque te lo impongan, no porque lo tengas que hacer, sino porque es un gusto, porque es algo a lo que tú aspiras. Y por último, pues la despedida. Esas son las 4 partes de la segunda. Aquí en la Biblia de Jerusalén dice saludo, el mandamiento del amor, los anticristos y la conclusión.
Para que vean cómo en la Biblia vuelve a aparecer el anticristo que decíamos la vez pasada en la primera carta. En la tercera carta, pues sencillito también. La tercera carta, la primera parte, el encabezado nuevamente. El encabezado o el saludo. Y luego lo que decíamos ahorita, la felicitación a Gallo. Por su hospitalidad. La tercera parte es la reprobación de Diótrefes. Por su egoísmo. Una cuarta parte, la recomendación a Demetria. De Demetria. Y aquí son 5 partes, la quinta pues la despedida. Incluso la Biblia de Jerusalén también nos marca como 5 partes: el saludo, el elogio a Gallo, que es la conducta de Diótrefes, y luego los testimonios en favor de Demetrio y el epílogo. Preguntas sobre el contenido, la estructura y el contenido, ¿no? Muy bien, entonces pasamos al mensaje doctrinal. ¿Todavía alguien está pasando esto o ya lo va? ¿Ya? Ah, sí. Está con el último, nada más, de salida. Bueno, entonces decíamos el mensaje doctrinal. Empezamos con la segunda carta. Bueno, la segunda carta tiene 2 aspectos importantes. 2 aspectos para ser verdadero cristiano. El primero es vivir según la verdad. Es igual vivir en el amor. Queremos ser cristianos, la primera cosa es vivir en la verdad, vivir en el amor.
La segunda, pues va a ser nuevamente permanecer en la doctrina. La doctrina de Cristo. Porque pues también está la doctrina de los seductores, de los anticristos. Aquí sobre todo, recuerda que dijimos cuál era el problema en la comunidad a la cual va dirigida la segunda, que era lo que no creían de Jesucristo, La encarnación. la encarnación. La doctrina de Cristo aquí sobre todo en la, bueno, es como paréntesis, encarnación. Una doctrina en la cual afirmamos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la Santísima Virgen María. Asume nuestra naturaleza humana y aún asumiendo nuestra naturaleza humana no deja de ser Dios. Ahí dice dos aspectos verdaderos del cristiano. De la segunda carta hay dos aspectos principales en el mensaje de la doctrina. Primero, hay que vivir la verdad del amor, y segundo, hay que permanecer en la doctrina de Cristo. Vamos aquí de la despedida. Y la tercera carta. Aquí pues el autor pone al cristiano dos ejemplos contrapuestos. Dos ejemplos. ¿Qué quiere decir contrapuestos? Pues que son lo contrario, como la noche y el día. La primera le puedo borrar por dos aspectos. Y ahorita cuando estuvimos viendo el contenido y cuando estuvimos viendo la estructura y todo eso, ya vimos cuáles son los dos personajes, ¿no? ¿Cuáles son? Gallo, Trefes. Gallo y Dios. Gallo va a ser el niño bueno y otro es el niño malo. Aquí hasta le ponemos palomita y cachito para que no se nos olvide. Voy a borrar el de aquí arriba. Gallo, ¿por qué pone como ejemplo a Gallo? Porque dice debemos ser colaboradores en la obra de la verdad. Es un colaborador. En la obra de la verdad. De Diótrefes, ¿qué va a decir de Diótrefes? Todo lo contrario. ¿Qué va a ser lo contrario? Desunión. Ahí, si ustedes se fijan en la nota de la Biblia de Jerusalén, nos dice: al contrario de Gallo, este jefe de la comunidad, hablando de Diótrefes, aludido en la carta, falla en la sumisión al presbítero, sin lo cual parece amenazar a la fe. Es decir, no se somete a la autoridad del presbítero. Son aquellos de los que así si les dices blanco, negro, si les dices eso, aquellos son los que siempre reniegan.
todos tenemos un diótrefes en la parroquia. En la casa. En la casa también. En la casa y en la oficina tengo. Ah, no tengas tu diótrefes. Pero son esos que les gusta estar muy Entonces, no es más lo que nos presenta esta carta, esta tercera carta. Nos pone el buen ejemplo, dice cómo debemos de colaborar en la verdad. Y ahora sí que en referencia a la asamblea diocesana que se vivió, pues justamente que hemos estado llevando todo ese proceso de sinodalidad. Vamos tomando este ejemplo de algo que es colaborar siempre en favor de la verdad, en favor de Jesucristo y evitar esos testimonios o antitestimonios, pues, en la comunidad. Preguntas sobre la segunda y la tercera. ¿Hay que decirles gallo o diótrefes? Pues vamos a Exacto. ¿Qué tan gallo Ahora sí lo pueden hacer. Hashtag soy gallo, hashtag soy diótrefe. Ahí ustedes pregunten en sus grupos, ¿y tú? ¿Qué team eres? ¿Eres un gallo? Yo ya sé quién soy. ¿Eh? Yo ya sé quién soy. amigo. Sí, ya todos sabemos. De frente. Diótrefes. Muy bien. Entonces, sí, si se fijan, esta es la segunda y la tercera carta de San Juan. Son sencillitas, pero tienen un gran mensaje. Como decíamos, la segunda es un resumen de la primera y la tercera nos ayuda a través de estos dos ejemplos sencillitos a saber reconocer siempre el que debemos de aportar hacia la unidad y no a la división, porque pues desde los primeros años de la iglesia ha sido eso. Y por último viene una nota ahí, nuevamente en referencia a la información de San Juan. ¿Alguien gusta leerla en voz alta? Donde ella dice San Ireneo. Ah, no. Sí, es una nota que hace referencia a San Juan. San Ireneo, padre de la Iglesia, quien fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan, es una segura fuente de información sobre el apóstol. San Ireneo afirma que este se estableció en Éfeso después del martirio de San Pedro y San Pablo, pero es imposible determinar la época precisa. De acuerdo con la tradición, durante el reinado de Domiciano, San Juan fue llevado a Roma, donde quedó milagrosamente frustrado un intento para quitarle la vida. Perdón, ¿alguien recuerda cuál fue ese intento? Pusieron a hervir aceite y lo metieron y no le pasó nada. Ahí. Si se fijan, aquí nos está hablando justamente del testimonio de San Ireneo. Dice, es una fuente muy segura y es uno que ha escrito y del cual podemos sacar muchos datos. Y por eso todos estos estudios de las cartas de San Juan tienen estas respuestas o tienen estos resultados gracias a esta información de San Ireneo. Continúa la última parte. Sí, la misma tradición afirma que posteriormente fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones celestiales que escribió en su libro del Apocalipsis. Muy bien, entonces, para que si algún día quieren especializarse en San Juan o conocer más sobre San Juan, pues lean de los Santos Padres a San Ireneo, que les dará mucha luz. ¿Sí? Bueno, pues, preguntas, dudas, comentarios, ¿no? Muy bien, pues entonces, ahí sí acabamos bien, ya bien. ¿Es de la que sigue? 39. Ah, la 39 no, ya viene. Sí, ya viene. A ver. Ah, no, sí.
Nos queda la carta a los Hebreos, que es un texto maravilloso que tristemente pues lo tenemos que ver aquí, pero, o sea, lo tenemos que ver dentro de las cartas católicas, pero ese tiene para que hagamos todo un curso de nosotros de eso. Entonces nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe. Amén. Que pasen buenas noches.